Nicolás, ¿qué tipo de entrenamientos, técnicas y mecanismos de afrontamiento encuentras que ayudan más al equipo a lidiar con las situaciones más complicadas? La verdad, creo que esto es algo que tenemos La puerta del palacio permaneció en silencio esta mañana, pero detrás de esos muros, el dolor resonaba a través de cada pasillo. Hace solo 2 minutos, la familia real confirmó una noticia devastadora sobre el príncipe William. Una noticia que ha dejado a Gran Bretaña en shock. Según los informes, está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante años, ha llevado el peso de la corona con una fuerza tranquila, pero esta vez, incluso su calma parece tambalear. El anuncio ha enviado ondas de tristeza por todo el país, y ahora, todos están haciendo la misma inquietante pregunta. ¿Qué le ocurrió realmente al príncipe William? Únete a nosotros para descubrirlo. La noche en que el palacio contuvo la respiración. La noche antes de que el mundo lo supiera, el palacio parecía envuelto en un silencio demasiado pesado para las palabras. El aire tenía una quietud extraña, la que hace que incluso el tic-tac de un reloj suene fuerte. Bajo el suave resplandor de las lámparas del patio, el príncipe William salió por una puerta lateral. Su abrigo lo rodeaba con fuerza. Su expresión estaba calmada, pero sus ojos contaban otra historia, una de preocupación, de tormentas silenciosas que ya no podía ocultar. La grava crujió bajo sus zapatos mientras caminaba hacia un coche que lo esperaba. Sin fanfarrias, sin guardias a la vista, solo el viento frío y la tenue luz que lo acompañaba en la oscuridad. Dentro de la finca, los susurros comenzaron a circular por los pasillos. Algunos ayudantes vieron salir al príncipe e intercambiaron miradas incómodas. «Es un asunto urgente», murmuró una de ellas, su voz temblando. Dijo que no lo esperaran. Nadie hizo preguntas en voz alta, pero todos sintieron el mismo escalofrío. Cuando un hombre como el príncipe William se mueve en silencio, significa que algo está profundamente mal. A través de las altas ventanas del palacio, las luces en su estudio seguían brillando débilmente. Los papeles estaban abiertos sobre el escritorio, cartas, fotografías, algunas notas escritas de su puño y letra. El fuego en la chimenea se había reducido, dejando solo unas pocas brasas, como si incluso el calor de la habitación hubiera comenzado a desvanecerse. Lejos, en su casa familiar en Windsor, la princesa de Gales estaba sentada sola en el salón, en el silencio. Los niños ya dormían arriba. La pequeña luz nocturna de George brillaba débilmente. Los juguetes de Charlotte esparcidos cerca de su cama. Louis soñando tranquilamente, sin saber el peso que descansaba sobre la casa. Kate miraba el reloj en la pared. Casi era medianoche. El té a su lado ya se había enfriado horas atrás. Intentó leer, luego coser, luego caminar de un lado a otro, pero nada podía calmar la inquietud que crecía dentro de ella. Cada sonido fuera, el susurro de los árboles, el murmullo del viento, hacía que su corazón diera un salto. Revisó su teléfono de nuevo, esperando un mensaje. No llegó ninguno. En la luz tenue, tocó el borde de una fotografía sobre la mesa. Una tomada años atrás, cuando la vida parecía más ligera, más sencilla. Los dos, de pie en el jardín, sonriendo, con el sol caliente detrás de ellos. Cerró los ojos susurrando suavemente. «Por favor, que esté bien». De regreso en la finca real, el coche que llevaba a William avanzaba por los estrechos caminos rurales, los faros cortando la niebla. Dentro, él permanecía en silencio, mirando hacia la oscuridad más allá del vidrio. Su conductor no dijo una palabra. Sabía mejor que preguntar. Las manos del príncipe estaban apretadas, su mandíbula tensada. El peso sobre sus hombros era visible, aunque invisible para la mayoría del mundo. En un semáforo cerca de las puertas del palacio, miró hacia el cielo. Vacío. Sin estrellas, casi negro. Por un momento, parecía perdido en sus pensamientos, su aliento empañando la ventana. «Tiene que hacerse», susurró bajo su aliento, casi como si tratara de convencerse a sí mismo. Dentro de los muros del palacio, 2 ayudantes se quedaron atrás esperando su regreso, aunque él les había dicho que no lo hicieran. Se sentaron en silencio en el pasillo, intercambiando miradas de vez en cuando. El ayudante principal, un hombre mayor que había servido a la familia real durante décadas, finalmente habló en voz baja. «Ha estado llevando algo pesado». «Se puede ver en sus ojos últimamente», asintió el más joven. «Pero nunca dice una palabra sobre ello». «No», respondió el hombre mayor suavemente. «Esa es la parte más difícil. Nunca lo hace». Fuera, la noche se volvía más fría. La luna se deslizó tras las nubes, y una fina capa de niebla comenzó a cubrir los jardines del palacio. El mundo dormía, pero dentro de esas puertas doradas,
La quietud era casi insoportable. En Windsor, Kate finalmente se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver el jardín débilmente iluminado por la luz de la luna. Las rosas que William había plantado meses atrás ahora solo eran tallos desnudos, temblando con el viento. Su reflejo en el cristal se veía pálido y cansado. Presionó sus dedos contra el cristal, como si tratara de alcanzarlo a través de la distancia. Pensó en sus años juntos, las risas, las promesas compartidas, la vida que construyeron lejos del ruido de la corona. Pero esta noche, algo se sentía diferente, frágil, como si el suelo bajo su corazón hubiera comenzado a moverse. El reloj dio la 1. Aún no había noticias, se susurró a sí misma, siempre regresa a casa. Sin embargo, su voz llevaba duda, temblando como una llama de vela en el viento. En el patio del palacio, el coche finalmente regresó. William salió lentamente, la débil luz capturando los bordes de su rostro. Sus ojos estaban cansados, sus movimientos deliberados. Un guardia en la puerta se enderezó, pero no dijo nada. El príncipe hizo un leve gesto con la cabeza y caminó hacia la entrada. Los ayudantes que esperaban en el pasillo se pusieron de pie al instante. «¿Su Alteza?», comenzó uno suavemente. «¿Está todo bien?». William se detuvo por un momento. Parecía que iba a hablar. Luego, solo negó ligeramente con la cabeza. «Ha sido una noche larga», dijo en voz baja. «Por favor, descansen». Caminó más allá de ellos, el eco de sus pasos siguiéndolo por el pasillo de mármol. Cuando llegó a su estudio, cerró la puerta suavemente detrás de él. El fuego ya se había apagado hacía mucho tiempo. Se quedó allí durante un largo rato, mirando la habitación oscura antes de sentarse junto al escritorio. Abrió un cajón y sacó un pequeño cuaderno, cuyas páginas ya estaban llenas con su letra. Pasó a una página nueva y comenzó a escribir lentamente, el bolígrafo moviéndose con cuidado. El sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente contra las ventanas. En algún lugar a lo lejos, un reloj también dio la campanada. Puso el bolígrafo sobre la mesa, se frotó los ojos y se recostó en su silla. Su rostro parecía calmado de nuevo, pero sus manos aún temblaban ligeramente. Antes del amanecer, salió de la habitación una vez más, dejando el cuaderno cerrado sobre el escritorio. En su portada, el escudo real brillaba débilmente con la primera luz de la mañana. Al amanecer, el personal del palacio se movía en silencio por los pasillos. Algo en el aire había cambiado. La charla habitual del turno de la mañana ya no estaba. Todos hablaban en tonos bajos. Kate despertó antes que los niños y miró por su ventana nuevamente. El jardín estaba cubierto de rocío, el cielo todavía gris. Sintió un dolor que no podía nombrar. Luego, su teléfono se iluminó. Un mensaje entrante del palacio. Su mano se detuvo antes de tocar la pantalla. Sabía, incluso antes de leerlo, que el mundo que amaba estaba a punto de cambiar. Y en algún lugar entre ese primer mensaje y el sol naciente, la familia real comenzó a prepararse para un anuncio que sacudiría el corazón de la nación. El día aún no había comenzado, pero ya el silencio se sentía como un lamento. Las palabras que rompieron el silencio. El aire de la mañana alrededor del palacio de Buckingham estaba frío y quieto. Ese tipo de silencio que se siente pesado antes de que ocurra algo inolvidable. Las cámaras ya estaban alineadas más allá de las puertas de hierro negro, sus lentes apuntando hacia la gran entrada. Los reporteros estaban en grupos, susurrando nerviosos, sujetando sus libretas como si se aferraran a su valentía. Nadie sabía lo que el palacio diría, pero todos intuían que cambiaría todo. A las 9:09 en punto, las puertas del palacio se abrieron. Un portavoz real salió, su expresión grave, su paso medido. Solo la vista de él hizo que la multitud quedara en silencio. El aire parecía tensarse mientras los micrófonos se levantaban y todo movimiento se detenía. Incluso el viento parecía hacer una pausa. El portavoz desplegó un papel con manos temblorosas. El leve susurro del papel fue el único sonido antes de que llegaran las palabras. Suaves, cuidadosas y pesadas. En nombre de su majestad, el portavoz real comenzó. En nombre de su majestad el rey y de toda la familia real, confirmamos con gran tristeza que su Alteza Real, el príncipe de Gales, enfrenta actualmente un grave desafío de salud. Por un breve momento, nadie se movió. El mundo parecía contener la respiración. Luego, llegaron los primeros suspiros, suaves, agudos y llenos de incredulidad. Algunos reporteros bajaron la cabeza, otros simplemente se quedaron inmóviles, incapaces de escribir. Las palabras flotaban en el aire, frágiles pero poderosas, como si hubieran abierto el corazón de la nación.
El portavoz hizo una pausa, mirando el mar de cámaras. El príncipe está recibiendo la mejor atención posible, continuó suavemente. Su familia está a su lado. El rey ha expresado su profunda preocupación y ha pedido privacidad en este momento. Las palabras profunda preocupación llevaban un peso mucho más allá de su tranquila entrega. Todos sabían lo cercanos que se habían vuelto el rey Carlos y su hijo en los últimos años. Para que el rey estuviera profundamente conmovido, significaba algo mucho más grande que lo que las palabras de la declaración podían expresar. Significaba miedo, significaba amor, significaba un dolor silencioso compartido entre padre e hijo, oculto detrás de los muros del palacio. En la multitud, la mano de una reportera temblaba mientras escribía la declaración palabra por palabra. Otra se secó las lágrimas antes de que pudieran caer. El silencio en el área de prensa no era el tipo de silencio nacido solo del respeto. Era el silencio del dolor, del sufrimiento colectivo, de darse cuenta de que incluso aquellos que parecen intocables pueden ser derribados de repente. Después de una larga pausa, el portavoz añadió: la familia real desea agradecer al público por su continuo apoyo y comprensión. Luego, bajando la mirada, dobló la declaración y regresó al interior. Las puertas pesadas se cerraron tras él, y el eco de ese sonido permaneció como una despedida. Por un momento nadie habló. Luego, lentamente, comenzaron los murmullos, suaves, inseguros, llenos de incredulidad. Los reporteros se miraron entre sí, como si preguntaran en silencio: ¿realmente acabamos de escuchar eso? Las cámaras comenzaron a destellar nuevamente, pero esta vez no era por emoción. Era por historia. Fuera del palacio, la noticia se esparció rápidamente. En cuestión de minutos, las pantallas de noticias en Londres se iluminaron con el titular: el príncipe William enfrenta un grave desafío de salud. La ciudad que había despertado a una mañana normal, ahora se encontraba en un lamento silencioso. En los autobuses, en los cafés, en las estaciones de tren, las personas detuvieron lo que estaban haciendo y miraron. Una mujer parada junto a un puesto de flores susurró a nadie en particular: «Siempre has sido tan fuerte». Otra movió la cabeza diciendo suavemente: «Oh, no, William, no él». Dentro de Buckingham Palace, los pasillos reales se sentían más pesados que nunca. El personal se movía en silencio, con el rostro pálido y ansioso. Incluso el sonido de los pasos parecía demasiado fuerte. En su estudio privado, el rey Carlos estaba sentado junto a la ventana, mirando el cielo gris de Londres. Su mano descansaba sobre el brazo de su silla, inmóvil. Camila estaba a su lado, sus ojos gentiles pero llenos de tristeza. «Siempre ha sido nuestra roca», dijo suavemente. «Ahora es nuestro turno de ser los suyos». Carlos asintió lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. «Ahora necesitará toda nuestra fuerza». Fuera, los medios continuaron transmitiendo actualizaciones en vivo, sus voces quebrándose ligeramente al repetir la declaración. Pero más allá de las palabras y los titulares, lo que realmente conmovió a la nación fue la imagen del hombre en quien habían aprendido a confiar. El príncipe que llevaba su deber con gracia silenciosa, ahora enfrentando algo invisible y profundamente humano. A medida que pasaban las horas, las puertas del palacio se llenaban de flores. Algunas llevaban simples notas: «Mantente fuerte, William». Otras se dejaban sin palabras, solo símbolos de amor de las personas que lo habían visto crecer de niño a hombre, de padre a futuro rey. Las nubes se reunieron por encima y comenzó a caer una ligera lluvia. La gente no se movió, permanecieron allí, los paraguas olvidados, ojos levantados hacia las ventanas del palacio como esperando una confirmación, un atisbo de esperanza. Pero las ventanas permanecieron cerradas y las banderas apenas se movían con el viento. En las salas de redacción de todo el mundo comenzó a resonar la misma pregunta: ¿qué tan grave es? Pero el palacio no ofreció más detalles. La declaración fue final. Su simplicidad era tanto un consuelo como una herida. A medida que caía la tarde, las luces doradas de Buckingham Palace brillaban suavemente contra el cielo gris. El mundo ya había escuchado la noticia, pero la realidad de ella solo comenzaba a asentarse. Detrás de esas brillantes ventanas, la familia real se reunió en silencio, unida no por la corona o el título, sino por algo mucho más frágil: el amor y el miedo. Y afuera, en el silencio que siguió a la transmisión, una nación esperaba, corazones pesados, oraciones susurradas bajo la lluvia. Porque cuando el portavoz dijo que Su Alteza Real enfrenta un grave desafío de salud, las palabras fueron más que oficiales,
Fueron un grito desde detrás de los muros de la realeza. La noche se cerró suavemente, llevando consigo el sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos. La multitud comenzó a desvanecerse, pero el dolor permaneció. Por primera vez en mucho tiempo, Gran Bretaña sintió el peso del dolor de su príncipe, y en ese silencio, bajo el suave resplandor de las luces del palacio, parecía como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. El portavoz real comenzó. En nombre de Su Majestad el Rey y de toda la familia real, es con gran tristeza que confirmamos que Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, está enfrentando actualmente un grave desafío de salud. Por un instante, nadie se movió. El mundo parecía haber dejado de respirar. Luego, los primeros suspiros llegaron, suaves, agudos y llenos de incredulidad. Algunos reporteros bajaron la cabeza, otros se quedaron inmóviles, incapaces de escribir. Las palabras flotaban en el aire, frágiles pero poderosas, como si hubieran desgarrado el corazón de la nación. El portavoz hizo una pausa y miró el mar de cámaras. «El príncipe está recibiendo la mejor atención posible», continuó suavemente. «Su familia está a su lado. El rey ha expresado su profunda preocupación y ha pedido privacidad en este momento». Las palabras «profunda preocupación» llevaban un peso mucho más allá de su tranquila entrega. Todos sabían lo cercanos que se habían vuelto el rey Carlos y su hijo en los últimos años. El hecho de que el rey estuviera tan profundamente conmovido significaba algo mucho más grande de lo que las palabras de la declaración podían transmitir. Significaba miedo, significaba amor, significaba un dolor silencioso, compartido entre padre e hijo, oculto detrás de los muros del palacio. En la multitud, la mano de una reportera temblaba mientras escribía la declaración palabra por palabra. Otra se secó las lágrimas antes de que pudieran caer. El silencio en el área de prensa no era solo un silencio de respeto, era el silencio del dolor, del sufrimiento colectivo, del darse cuenta de que incluso aquellos que parecen intocables pueden ser derribados de repente. Después de una larga pausa, el portavoz añadió: «La familia real agradece al público por su continuo apoyo y comprensión». Luego, bajando la mirada, dobló la declaración y regresó al interior. Las puertas pesadas se cerraron tras él, y el eco de ese sonido quedó flotando como una despedida. Por un momento, nadie habló. Luego, lentamente, comenzaron los murmullos, suaves, inseguros, llenos de incredulidad. Los reporteros se miraron entre sí, como si preguntaran en silencio: ¿realmente acabamos de escuchar eso? Las cámaras comenzaron a destellar nuevamente, pero esta vez no era por emoción, era por historia. Fuera del palacio, la noticia se propagó rápidamente. En cuestión de minutos, las pantallas de noticias en Londres se iluminaron con el titular: «El príncipe William enfrenta un grave desafío de salud». La ciudad, que había despertado a una mañana común, se encontró sumida en un lamento silencioso. En autobuses, cafés y estaciones de tren, la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró. Una mujer, parada junto a un puesto de flores, susurró a nadie en particular: «Siempre has sido tan fuerte». Otra movió la cabeza y dijo suavemente: «Oh, no William, no él». Dentro de Buckingham Palace, los pasillos reales se sentían más pesados que nunca. El personal se movía en silencio, con rostros pálidos y ansiosos. Incluso el sonido de los pasos parecía demasiado fuerte. En su estudio privado, el rey Carlos estaba sentado junto a la ventana, mirando el cielo gris de Londres. Su mano descansaba sobre el brazo de la silla, inmóvil. Camila estaba a su lado, sus ojos gentiles pero llenos de tristeza. «Siempre ha sido nuestra roca», dijo suavemente. «Ahora es nuestro turno de ser los suyos». Carlos asintió lentamente, su voz apenas un susurro. «Ahora necesitará toda nuestra fuerza». Mientras tanto, los medios continuaron transmitiendo actualizaciones en vivo, sus voces quebrándose ligeramente al repetir la declaración. Pero más allá de las palabras y los titulares, lo que realmente conmovió a la nación fue la imagen del hombre en quien habían aprendido a confiar. El príncipe, quien siempre llevaba su deber con gracia silenciosa, ahora enfrentaba algo invisible y profundamente humano. A medida que pasaban las horas, las puertas del palacio se llenaban de flores. Algunas llevaban notas simples: «Mantente fuerte, William». Otras no tenían palabras, solo símbolos de amor de las personas que lo habían visto crecer de niño a hombre, de padre a futuro rey. Las nubes se acumularon sobre el palacio y comenzó a caer una ligera lluvia. La gente no se movió. Permanecieron allí, los paraguas olvidados, sus ojos levantados hacia las ventanas del palacio, como esperando una confirmación, un atisbo de esperanza.
pero las ventanas permanecieron cerradas y las banderas apenas se movían con el viento. En las redacciones de todo el mundo, la misma pregunta comenzó a resonar. ¿Qué tan grave es? Pero el palacio no ofreció más detalles. La declaración fue definitiva. Su simplicidad era tanto un consuelo como una herida. A medida que caía la tarde, las luces doradas de Buckingham Palace brillaban suavemente contra el cielo gris. El mundo ya había escuchado la noticia, pero la realidad de ella solo comenzaba a asentarse. Detrás de esas brillantes ventanas, la familia real se reunió en silencio, unida no solo por la corona o el título, sino por algo mucho más frágil, el amor y el miedo. Y afuera, en el silencio que siguió a la transmisión, una nación esperaba, corazones pesados, oraciones susurradas bajo la lluvia, porque cuando el portavoz dijo que Su Alteza Real enfrenta un grave desafío de salud, las palabras fueron más que oficiales. Fueron un grito desde detrás de los muros de la realeza. La noche se cerró suavemente, llevando consigo el sonido lejano de las campanas de la iglesia. La multitud comenzó a desvanecerse, pero el dolor permaneció. Por primera vez en mucho tiempo, Gran Bretaña sintió el peso del dolor de su príncipe, y en ese silencio bajo el suave resplandor de las luces del palacio, parecía que todo el mundo estaba conteniendo la respiración. Él creció observando a su abuela, la difunta reina Isabel, moverse a través de cada día con un propósito silencioso. Vio cómo cada gesto, cada palabra, era medida con cuidado. Eso se convirtió en su guía. Una promesa silenciosa de que serviría con la misma gracia cuando llegara su momento. En su juventud, hubo destellos de libertad, risas con Harry en los jardines de Highgrove, largas charlas con su madre, Diana, quien a menudo le recordaba que ser real no se trataba de privilegios, sino de responsabilidad. Debes recordar siempre, le dijo suavemente una vez, que no es la corona lo que te hace, sino el corazón que hay detrás de ella. Esas palabras nunca lo dejaron. Cuando se unió a la RAF, no fue por gloria, sino por un propósito. Llevó el uniforme con orgullo, no porque lo hiciera un príncipe en el aire, sino porque lo hacía un hombre entre otros. Aquellos que trabajaban a su lado a menudo decían que nunca actuó como un futuro rey. Era firme, enfocado y profundamente humano. Las noches eran largas, las misiones exigentes, pero William encontró consuelo en la disciplina, en la rutina, en la sensación de ser útil más allá de los muros del palacio. Durante esos años, Kate estuvo a su lado con una fuerza silenciosa. Compartieron pequeños momentos que pocos vieron, palabras de aliento antes de los eventos oficiales, un toque tranquilizador durante los largos días de deber, risas cuando las cámaras se apagaban. Juntos, construyeron un hogar que se sentía real, no real. Sus hijos trajeron calidez a su mundo. La curiosidad de George, la audacia de Charlotte y la risa de Louis llenaron los rincones tranquilos de su vida de alegría. Pero debajo de la calma superficial, William llevaba cargas que pocos podían ver. Cada sonrisa pública venía con el peso de las expectativas. Cada aparición era observada, juzgada, discutida. El heredero al trono nunca podía descansar realmente. Incluso en privado, siempre estaba el pensamiento de lo que venía después, qué decisión, qué discurso, qué deber le esperaba al día siguiente. A veces, tarde en la noche, caminaba por los jardines del Palacio de Kensington, con las manos en los bolsillos, la mente pesada con pensamientos sobre el futuro. A menudo se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente por su padre, por su gente, por la memoria de su madre. El deber era su compañero, pero también lo era la duda, y sin embargo, nunca vaciló. Cuando el rey Carlos se convirtió en monarca, William dio un paso adelante con discreción. Naturalmente, asumió más responsabilidades, a menudo protegiendo a su padre del estrés. La transición no fue fácil. Hubo interminables reuniones, discursos y ceremonias, pero William no se quejó, simplemente siguió adelante, un día a la vez, como siempre lo había hecho. Tras bambalinas, llevaba otro tipo de carga, la constante lucha entre la familia y la nación. Quería estar allí para sus hijos, verlos crecer sin las mismas presiones que él una vez conoció. Pero su rol rara vez le permitía hacer una pausa. Hubo momentos en los que George le preguntaba por qué tenía que irse de nuevo, y William se agachaba, miraba a los ojos de su hijo y decía suavemente, «Porque es mi trabajo ayudar a la gente, justo como algún día será el tuyo». Esas palabras solían quedarse con él mucho después de que terminaba el día. Quería proteger a su familia de la dureza de la vida real. Sin embargo, también sabía que no podía escapar de ella. Cada sacrificio que hacía era por ellos y por el futuro que representaban.
La dedicación de William a las causas de la salud mental mostró otro lado de él, uno que el público admiraba profundamente. No hablaba como un príncipe, sino como un hombre que entendía el dolor. Su trabajo con veteranos, trabajadores de emergencias y jóvenes mostró cuánto le importaban las luchas de los demás. Escuchaba más de lo que hablaba. Ofrecía amabilidad donde otros ofrecían juicio. Era su empatía silenciosa lo que hacía que la gente confiara en él. Pero incluso, mientras se mantenía fuerte por los demás, a veces se encontraba a sí mismo cargando demasiado por dentro. La presión, el escrutinio, las interminables expectativas, todo eso dejó su huella. Los que lo conocían bien notaban los pequeños signos, la fatiga en sus ojos, las largas pausas antes de las reuniones, la forma en que a veces miraba a lo lejos como si estuviera perdido en sus pensamientos. Aún así, nunca lo mostró al mundo. «Siempre has sido el firme», dijo un asistente suavemente. «Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, sigue adelante. Es quien es». Había orgullo en esa firmeza, pero también dolor. Durante años, William había sido el puente entre las viejas tradiciones y las nuevas esperanzas, entre el deber de la corona y los sueños de un mundo moderno. Llevaba consigo el amor de su madre, las lecciones de su abuela y las expectativas de su padre, todo dentro de un solo corazón. Y cuando finalmente llegó la devastadora noticia, no solo se trataba de lo que había sucedido, se trataba de todo lo que había dado, cada noche sin dormir, cada sacrificio silencioso, cada momento de fuerza callada, parecía aflorar a la superficie. El mundo lamentó no solo por un príncipe, sino por un hombre que pasó su vida sirviendo con humildad y gracia. En esas primeras horas después del anuncio, el palacio permaneció en silencio. Afuera, la gente dejó flores junto a las puertas, sus rostros pesados de tristeza. Dentro, la familia se reunió, unida no por títulos, sino por el dolor compartido. El rey Carlos estaba sentado junto a la ventana, con las manos temblando ligeramente, mientras Camila descansaba una mano sobre la suya. Kate sostuvo a sus hijos cerca, sus ojos llenos de dolor silencioso. Harry, lejos, estaba junto a la ventana de su casa, con la noticia aún resonando en su corazón. Y a través de toda Gran Bretaña, millones sentían el mismo dolor, como si una luz se hubiera apagado en el alma de la nación. Porque William no solo era el aire, era el corazón que latía silenciosamente dentro de la monarquía, el ritmo constante que mantenía en equilibrio lo antiguo y lo nuevo. Era el hijo que llevaba el calor de su madre, el esposo que valoraba a su familia y el hombre que soportaba el peso de una corona con una gracia que pocos podrían comprender. En el silencio que siguió, una verdad permaneció, que detrás de cada deber y cada sacrificio había amor, y ese amor, incluso en la tristeza, nunca desaparecería. Cuando la nación se sumió en el silencio en todo el Reino Unido, una profunda quietud se extendió como una ola. Desde las colinas del norte de Escocia hasta los tranquilos pueblos de Cornualles, la gente lo sintió. La repentina vacío que las palabras no podían llenar. No se trataba solo de la pérdida de un príncipe, se trataba de la pérdida de un hombre cuyo corazón había tocado silenciosamente a millones. La noticia se rompió temprano por la mañana. Sin embargo, para el mediodía, el país ya había cambiado. Las calles estaban más tranquilas, las radios tocaban música suave en lugar de charlas, las pantallas de televisión mostraban la misma imagen inquietante, la bandera real a media asta ondeando débilmente contra un cielo gris y pesado. En Buckingham Palace, las puertas ya estaban cubiertas con flores, lirios, rosas, flores de olvido, y pequeñas notas escritas a mano adornaban las rejas negras. Algunos mensajes fueron escritos con manos temblorosas, otros por niños que apenas sabían cómo escribir su nombre. Sin embargo, cada uno llevaba el mismo mensaje: amor, respeto y dolor. Una anciana estaba cerca de las puertas, su mano descansando sobre un bastón, lágrimas brillando en sus ojos. «Él era uno de nosotros», susurró suavemente, «amable, humilde y bueno. Eso es raro en este mundo». Sus palabras temblaban en el aire frío, pero llevaban una verdad que todos a su alrededor sentían. En las calles tranquilas de Windsor, las velas parpadeaban en cada ventana. Las familias estaban afuera de sus casas, algunas en silencio, otras tarareando himnos. Las campanas de las iglesias sonaban suavemente, su sonido resonando por el aire de la tarde. No era un sonido de ceremonia, era el sonido de la pérdida. En Londres, fuera del Palacio de Kensington, la multitud creció a medida que caía la noche.
La gente se reunió con fotografías, flores y banderas. Algunos oraron, otros simplemente se quedaron y lloraron. Una enfermera llamada Claire, aún con su uniforme del hospital, colocó una sola rosa blanca junto a la puerta. «Él vino una vez a nuestra sala», dijo, su voz quebrada. «Habló con los pacientes como si fueran familia. Nunca lo olvidaré». Al mismo tiempo, en Manchester, un grupo de veteranos se reunía, sus medallas brillando débilmente bajo las luces de la calle. Habían servido durante los años de William en la RAF y conocían la fuerza silenciosa que él llevaba. Uno de ellos, un hombre llamado David, se quitó el sombrero y lo sostuvo sobre su pecho. «Nos entendió», dijo suavemente. «Nunca miró a nadie desde arriba. Hemos perdido un líder y un hermano». Incluso los más jóvenes sintieron el dolor de su pérdida. En una pequeña escuela primaria en Norfolk, los niños se reunieron en el patio para colocar coronas de papel y flores frente a una foto enmarcada de él. Una niña, no mayor de 8 años, puso un pequeño dibujo de una familia cogida de la mano. «Él me dijo una vez que fuera valiente», dijo con voz suave. «Así que lo estoy intentando». Las cadenas de televisión y los medios de comunicación comenzaron a transmitir el tributo de líderes mundiales y organizaciones benéficas que él había apoyado. Pero fueron las voces de las personas comunes las que más conmovieron a la nación. Un agricultor de Gales habló sobre las visitas de William a comunidades rurales, diciendo que le importaban nuestras luchas cuando pocos otros lo hacían. Una madre de Birmingham recordó cómo él consoló a su hijo durante un evento público, agachándose para que el niño no se sintiera pequeño. Cada historia revelaba no a un príncipe en un pedestal, sino a un hombre que encontraba a la gente donde estaba. Las iglesias abrieron sus puertas durante toda la noche y miles vinieron a encender velas. El olor a cera y flores llenaba el aire. En la abadía de Westminster, el órgano tocaba suavemente mientras las personas entraban una por una. Cabezas inclinadas, ojos húmedos. La luz dorada de las velas bailaba sobre las paredes de piedra, parpadeando como una esperanza frágil. Afuera, las luces de la ciudad se apagaron temprano esa noche. El viento llevaba el aroma de la lluvia y el cielo se tornó de un gris plateado profundo. En algún lugar a lo lejos, Big Ben sonó, lento, solemne y pesado. El sonido recorrió el corazón de Londres, marcando no solo el paso del tiempo, sino el fin de una era. En bares y pequeños cafés, las conversaciones eran suaves. La gente hablaba en voz baja, como si temiera que sus voces pudieran romper algo sagrado. En la televisión pasaban imágenes. William estrechando las manos de los niños en las escuelas, consolando a las familias tras desastres, riendo junto a su esposa, abrazando a sus hijos. Cada clip era un recordatorio de lo profundamente que vivió para los demás. No había grandiosidad en su bondad, solo sinceridad, y eso es lo que la nación recordaría. A medida que la noche se hacía más profunda, el sonido de la lluvia comenzó a caer suavemente sobre Londres. Las gotas resbalaban por las puertas del palacio, sobre las flores, sobre las palabras escritas en papeles mojados. Sin embargo, nadie se movió. La gente permaneció allí, hombros encorvados, ojos levantados hacia la bandera que se movía en el viento. En ese momento, Gran Bretaña estaba unida, no por ceremonias, sino por el dolor. No había divisiones ni debates, solo el sufrimiento compartido de perder a alguien que había llevado tantas esperanzas. El silencio era poderoso, casi sagrado. Era el silencio de una nación diciendo adiós, y mientras la última luz desaparecía del cielo, una verdad permanecía en cada corazón, que su vida, llena de servicio silencioso y amor, no sería olvidada. Porque aunque el príncipe se haya ido, su espíritu permanecía en la bondad que mostró, en las vidas que tocó, y en la unidad que dejó atrás. Esa noche, Gran Bretaña no solo lamentó a un miembro de la realeza, lamentó a un hombre que había hecho que la corona se sintiera humana, y a las personas, por un momento, se sintieran como familia. La luz tranquila de Catherine. A la mañana siguiente, después del anuncio, el mundo observó el palacio en silencio. Pero detrás de esos altos muros de piedra, se estaba desarrollando una historia más suave, una de amor, valentía silenciosa y dolor no expresado. En el corazón de esa quietud estaba Catherine, la princesa de Gales. Había enfrentado muchos momentos públicos antes, ceremonias, discursos, cámaras que destellaban desde todas las direcciones, pero nada la había preparado para esto. La noticia sobre William había sacudido al mundo, pero para ella había golpeado como una tormenta que destrozaba su corazón. Aún así, cuando salió de sus habitaciones privadas esa mañana, su rostro mostraba solo calma.
Se movió suavemente por la casa, sus pasos ligeros, su sofoque, su voz baja, teniendo cuidado de no despertar a los niños que aún dormían arriba. Los pasillos estaban llenos de luz temprana, pálida y fría. El aroma de lirios enviados por amigos y seguidores colgaba en el aire. En una pequeña mesa junto a la ventana, una fotografía enmarcada de William M. le sonreía. Se detuvo por un largo momento, sus dedos trazando suavemente el vidrio. «Estaremos bien», susurró con la voz quebrándose un poco. «Lo prometo». No era solo una promesa para él, era una promesa para ella misma, para sus hijos y para el país que los amaba a ambos. Más tarde esa mañana, Catherine se sentó con George, Charlotte y Louis en el silencio de su sala familiar. Las preguntas de los niños llegaban en voces suaves, dudosas y confundidas. Habían escuchado los susurros, visto las noticias en la televisión antes de que alguien pudiera apagarlas. «¿Está papá bien?», preguntó Charlotte, sus grandes ojos buscando el rostro de su madre. Catherine tomó sus pequeñas manos en las suyas y sonrió, una sonrisa tierna y valiente que ocultaba su miedo. «Papá está muy cansado», dijo suavemente. «Ha sido muy fuerte para todos, pero ahora es el momento de que seamos fuertes para él». Sus palabras eran simples, pero llevaban la gracia de una madre que entendía tanto el amor como el deber. Mientras hablaba, pensaba en los últimos meses, los cambios silenciosos que había notado. Las largas noches de William en su estudio, la fatiga detrás de su sonrisa, la manera en que se sentaba junto a la ventana, perdido en sus pensamientos. Ella sabía que algo no estaba bien, pero él siempre la había tranquilizado con las mismas palabras. «Estoy bien, cariño, solo trabajo». Pero ella podía verlo en sus ojos. La lucha que ocultaba tras su calma, la carga del liderazgo, el peso de las expectativas y algo más profundo, algo invisible que lentamente había pasado factura. Lo había llevado todo en silencio, protegiendo a todos excepto a sí mismo. Ahora la verdad estaba al descubierto, y Catherine sentía tanto dolor como alivio. El mundo finalmente vio al hombre que ella había conocido siempre, no solo un príncipe, sino un ser humano que había dado tanto de sí mismo que ya no quedaba mucho por dar. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Catherine volvió a estar junto a la ventana. Los jardines del palacio se extendían ante ella, tranquilos y quietos bajo el suave resplandor de la luna. Su reflejo la miraba, pálida, cansada, pero firme. Apoyó su mano contra el vidrio, como si tratara de alcanzar al hombre cuya fuerza había llenado cada habitación. «Aguanta», susurró, sus labios temblando. «Te necesitamos. Te necesito». Una sola lágrima resbaló por su mejilla, pero rápidamente la secó. Ya no había lugar para la desesperación. Tenía que ser fuerte por él, por su familia, por la nación que miraba hacia ella con esperanza. En los días siguientes, Catherine se convirtió en el punto firme de un mundo que giraba con preocupación. Asistió a reuniones, habló suavemente con el personal del palacio y envió actualizaciones a los más cercanos a la familia. En público apareció compuesta, con una postura elegante, su voz calmada, su sonrisa tierna pero valiente. Sin embargo, detrás de la tranquila dignidad, había un corazón que llevaba más de lo que muchos podían imaginar. Las cámaras la captaban a menudo mirando al cielo o sosteniendo las manos de sus hijos un poco más fuerte de lo habitual. Aquellos que la veían sentían algo que no podían nombrar, una fuerza invisible que parecía mantener todo unido. Ella no decía mucho, pero su silencio hablaba más que 1000 palabras. En la pequeña capilla cerca de su hogar, a menudo se arrodillaba sola por la noche. Las velas parpadeaban a su lado mientras inclinaba la cabeza, susurrando oraciones por la sanación de William y por la paz. La luz dorada tocaba su rostro suavemente, y en esa quietud sagrada encontró valor. No oraba por la corona ni por el poder, sino por el amor y el tiempo. Fue allí, en esos momentos tranquilos de fe, donde se convirtió en el verdadero corazón de la historia, la calma dentro de la tormenta. Su amor por William siempre había sido firme, pero ahora se convirtió en su fortaleza, una luz suave que guiaba a su familia a través de la oscuridad. El mundo la observaba y veía no a una mujer que lloraba, sino a un pilar de gracia. No necesitaba hablar. Su presencia por sí sola contaba 1000 historias de devoción, de valentía, de esperanza infinita. Y a medida que pasaban los días, la verdad más profunda comenzaba a desvelarse. El mundo descubrió lo que William había estado soportando, la batalla silenciosa que luchaba mientras sonreía para las cámaras, el desgaste del deber constante, la quieta fatiga de cargar con el peso de una corona antes de que siquiera descansara sobre su cabeza. Catherine lo había sabido siempre. Había visto las grietas detrás de la calma y al hombre detrás del título.
Ahora, cuando la verdad salía a la luz, su corazón se rompía, no solo por él, sino por la vida que habían construido juntos, un amor moldeado tanto por la ternura como por el sacrificio. Esa noche, antes de acostarse, volvió una vez más a la fotografía junto a la ventana. Sus dedos pasaron sobre su rostro nuevamente, y sonrió entre las lágrimas. «Estaremos bien», dijo suavemente. «Siempre lo estamos». Una voz de padre en el silencio. El mundo contuvo la respiración cuando el rey Carlos apareció en la pantalla. El palacio detrás de él estaba bañado en una suave luz, pero sus ojos llevaban el peso de la tristeza y el amor. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente mientras comenzaba. «Mi amado hijo», dijo, haciendo una pausa por un momento, «ha mostrado una valentía sin medida. En tiempos difíciles, se ha mantenido firme en el deber, la compasión y la esperanza. Ahora es nuestro turno de estar a su lado». A través de la nación, las personas se detuvieron a escuchar. En hogares, hospitales, pequeños bares, donde las velas parpadeaban junto a fotos del príncipe, el rey habló lentamente, cada palabra cayendo como una oración. «La familia es el corazón de nuestra fortaleza», continuó. «Aunque enfrentamos días inciertos, los enfrentaremos juntos con fe, con amor y con gracia». Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no la ocultó. Por primera vez, el mundo vio no solo a un monarca, sino a un padre. «William, ha dado todo por este país», dijo suavemente. «Y aún en su silencio, nos da algo mayor, unidad». Al final de su mensaje, el rey miró directamente a la cámara, su expresión tanto tierna como firme. «En tiempos de oscuridad», dijo, «debemos recordar la luz que mi hijo nos ha dado a todos». La pantalla se desvaneció a negro, pero sus palabras perduraron, llevadas a través de los corazones de millones. Esa noche, Gran Bretaña no se sintió rota. Se sintió unida por el amor, una nación recordada que incluso en la tristeza hay fuerza, y que incluso en el silencio aún puede haber esperanza. Música.